Guía para el monitoreo de la iodación de la sal y el estado de yodo de la población, lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorarlo. Este webinar está organizado por UNICEF en conjunto con la Red Global de Yodo, IGN, por sus siglas en inglés, y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. Permítame presentarme para quienes no me conocen. Mi nombre es Mónica Guamuch. Yo trabajo en INCAP y voy a estar a cargo de la moderación. También quisiéramos agradecer a nuestro anfitrión, UNICEF, y especialmente a nuestra colega Yvette Fauch, quien nos está apoyando en esta transmisión. Y les comento que el webinar está siendo grabado para que esté disponible después para su consulta. Les voy a agradecer que por favor coloquen en mute o en silencio todos sus micrófonos, así como también se aseguren que sus cámaras de video están apagadas. Nos interesa mucho conocer quiénes nos están escuchando, desde qué país, a qué institución pertenecen. Entonces les vamos a agradecer que se identifiquen en el chat con su nombre, dirección de correo electrónico, país e institución. El correo electrónico es muy importante que lo conozcamos para que después les podamos enviar información sobre la presentación en sí, la grabación del webinar, así como su constancia de participación y otra información. Y para dar inicio al webinar, vamos a tener las palabras de la señora Maike Arts, jefa de Sobrevivir y Prosperar de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Entonces, dejo la palabra a nuestra colega de UNICEF. Muchas gracias, Mónica, y buenos días y gracias a todos por participar en este webinar organizado por UNICEF, la Red Global de Yodo, como Mónica ya dijo, y el INCAP. Yo pienso, como todos saben, la deficiencia de yodo puede tener consecuencias importantes para la salud y el desarrollo, que son conocidas como los trastornos por deficiencia de yodo. La deficiencia de yodo es una causa importante de retraso mental prevenible y es especialmente perjudicial durante el embarazo y la primera infancia. En sus formas más graves, la deficiencia de yodo puede provocar cretinismo, muerte fetal y aborto espontáneo. Incluso una deficiencia leve puede causar una pérdida significativa de la capacidad de aprendizaje. También sabemos que ha habido mucho progreso en la eliminación, felizmente, de la deficiencia de yodo desde los años 90 del siglo pasado a nivel global y también dentro de esta región de Latinoamérica, gracias a la ampliación de los programas de iodización de la sal. De estas experiencias han surgido lecciones aprendidas y recomendaciones sobre el manejo y monitoreo de esos programas y sobre cómo mejorarlos. Y 2 años atrás, ya en 2018, UNICEF lanzó la guía para el monitoreo de los programas de iodización de la sal y para la determinación del estado de yodo en la población, que vimos en la primer slide de esta presentación, de este webinar, que hoy nos complace presentar. El objetivo de esta guía y de este webinar, como Mónica también dijo, es de difundir estas lecciones aprendidas y las recomendaciones para evitar errores comunes en la gestión de programas de iodización de la sal y mejorar su eficacia. Solamente quería decir una cosa práctica, que es que la guía que se va a presentar hoy solamente está disponible en inglés por el momento, pero ya la traducción se está
llevando a cabo y esperamos poder tener el documento diseñado y listo en español también para compartir con todos ustedes muy pronto. Entonces, voy a dar la palabra a mi colega, la doctora Carolina Siu, la directora del INCAP. Muchas gracias y tengan un muy buen día y muy buen webinar. Muy buenos días. Solo les quisiera comentar que en representación de la licenciada Carolina Siu, tendremos las palabras del doctor Manolo Mazariegos, coordinador de la Unidad de Nutrición y Micronutrientes del INCAP. Adelante, doctor. Muy buenos días a todos. Para el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, es un gusto estar presentando en este webinar que es un resultado del esfuerzo interagencial entre UNICEF, la Red Global de Yodo y el INCAP, lo cual, como ya se especificó anteriormente, tiene como objetivo diseminar información actualizada sobre las recomendaciones para mejorar el monitoreo de los programas de nutrición de yodo. En América Latina, los programas de ayudación de sal y el monitoreo del estado nutricional de yodo en la población tienen una historia de casi 70 años. Tal es el caso de Centroamérica y Panamá, donde el INCAP identificó desde los primeros años de la década de los años 50 que la deficiencia de yodo era un problema de salud pública y propuso la fortificación de la sal con yodo. Los países cuentan con una amplia experiencia en el tema y a pesar de los desafíos y amenazas que han puesto en riesgo estos programas, estos se han mantenido en beneficio de la población. Es así que los países han alcanzado una nutrición óptima de yodo en general. Esto no significa que podemos bajar la guardia, sino que, al contrario, los logros alcanzados se deben mantener a través de programas de nutrición de yodo que sean sostenibles. De lo contrario, la población quedaría desprotegida y observaríamos un retroceso en la salud de la población. En momentos en que los países están siendo afectados por la doble carga de la malnutrición, es decir, por un lado se presentan deficiencias de micronutrientes, mientras que por el otro se observa un incremento en el sobrepeso y obesidad, así como un aumento en las enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares. Las estrategias de salud pública que los países implementan deben ser integrales y ajustadas. Específicamente, en el tema de yodo y sal, la Organización Mundial de la Salud recomienda que toda la sal que se utiliza en hogares y en el procesamiento de alimentos se fortifique con yodo como una estrategia segura y efectiva para la prevención y el control de los desórdenes por deficiencia de yodo en las poblaciones y que el consumo de sal no sea mayor de 5 gramos por persona por día. Ambas recomendaciones reconocen que la reducción del consumo de sal y la iodación de la sal son estrategias de salud pública importantes y sobre todo compatibles entre sí. Como parte del seguimiento de los programas, es necesario que los países realicen el monitoreo tanto de la ingesta de sal y la iodación de la misma para realizar los ajustes en los programas que se consideren pertinentes con base en los resultados del análisis de los datos recolectados. De esta forma, se asegurará que las personas que consumen la cantidad recomendada de sodio también consuman suficiente yodo. Asimismo, se recomienda que ambos programas pueden hacer sinergia en los componentes comunes, siendo el monitoreo uno de ellos, el cual es tema de este webinar. Es importante reconocer que el éxito de los programas de fortificación de salud pública es el resultado de un esfuerzo conjunto de alianzas entre diferentes partes involucradas, donde se incluye el sector público, la industria que fortifica los alimentos, la academia, los consumidores organizados y los organismos regionales e internacionales. Esperamos que la información proporcionada en este webinar contribuya al trabajo que realizan los países en el monitoreo de sus programas de iodación de la sal para mantener de forma sostenible una nutrición óptima de yodo para todos. Muchas gracias y les deseamos éxitos en este webinar. Muchas gracias, doctora Arts y doctor Mazariegos. Y ahora para continuar con nuestro webinar, les voy a explicar un poco sobre la metodología. Vamos a tener alrededor de 50 minutos de presentación para luego dar paso a preguntas y respuestas.
Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, envíenla a través del chat y estaremos monitoreándolas para darles respuesta al finalizar la presentación. Vamos a tratar de responder todas las preguntas, pero si el tiempo no lo permite, estaremos respondiendo a las mismas vía correo electrónico. El tema de los programas de nutrición de yodo reconocemos que es bastante extenso y hay muchas experiencias que compartir, así como dudas. Sin embargo, en esta oportunidad nos vamos a enfocar en el tema del webinar específicamente, que es sobre el monitoreo y las recomendaciones que están contenidas en la guía. Como mencionó la señora Arts, estas guías actualmente están disponibles en varios idiomas. Están en inglés, francés, ruso y la versión en español ya está traducida, solo estamos a la espera de la versión final que estará siendo compartida en el sitio web del IGN, que también les vamos a indicar la dirección y se las vamos a enviar vía correo electrónico. Este webinar en español es el último de una serie de webinars que se han realizado alrededor del mundo. Se realizaron 2 webinars en inglés, un webinar en francés y un webinar en ruso sobre este mismo tema. Entonces, es un tema bastante importante, como vemos, el tema de la iodación de la sal y el monitoreo. Como sabemos que siempre hay dudas sobre muchos puntos de los programas de iodación, las preguntas que tengan sobre un tema específico para nosotros son igual de importantes, pero las trataremos de resolver vía correo electrónico debido a las limitaciones del tiempo. Y esto es solamente el inicio de, esperamos, de una gran relación para poder mejorar el monitoreo de nuestros programas. A continuación les voy a presentar a nuestras expositoras. La primera parte de la presentación va a estar a cargo de la licenciada Carolina Martínez, quien nos va a hablar sobre el contexto de los programas de nutrición de yodo. Y ella actualmente está a cargo del Laboratorio de Bioquímica Nutricional de la Unidad de Nutrición y Micronutrientes del INCAP. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la región en el tema de micronutrientes y fortificación de alimentos. A continuación, la doctora Ivette Sandino nos va a hablar sobre las principales recomendaciones del documento de la guía y cómo se puede aplicar en el programa de nutrición de yodo. La doctora Sandino actualmente es coordinadora para México, Centroamérica y el Caribe de la Red Global de Yodo, IGN, por sus siglas en inglés. Es médico pediatra y cuenta con más de 25 años de experiencia como experta de salud y nutrición de UNICEF en diferentes países de América Latina. Y entonces, y al final tendremos las preguntas. Entonces, sin más retraso, dejo la palabra a nuestras expositoras. Buenos días a todos. Es un gusto poder ser parte de este webinar y por este medio les envío un caluroso saludo a colegas tan queridos que nos han acompañado en esta batalla para promover, defender y mantener los programas de fortificación de alimentos y en este tema específico, el programa de fortificación de la sal con yodo y flúor, la cual sabemos que desde que se creó tenía una meta bien clara y la meta era conocida por todos y todos mostraban el compromiso para combatir los desórdenes por deficiencia de yodo. Ante esta meta se desarrolló la estrategia, la cual ha sido muy exitosa, que es la fortificación de la sal con yodo. Como todos sabemos, para desarrollar cualquier medida de salud pública es indispensable la generación de evidencia confiable, la cual muchas veces se genera a través de investigación y desarrollo.
Una vez implementados los programas con base en esta evidencia, se necesitan actividades de monitoreo y de vigilancia que nos den información de cómo en este caso particular la sal está llegando a los hogares, cumpliendo la meta para la cual fue diseñada y midiendo su impacto a través de las yodurias. Y esto se convierte en un círculo continuo, activo, que va cambiando en el tiempo, se van realizando ajustes y que está sustentado por ser un programa de salud pública en una legislación adecuada. Esta legislación, con toda la información que se genera a través de las actividades de monitoreo y vigilancia, también se ha sometido a procesos de revisión y ajustes. Muchas veces estos procesos no se dan de forma tan rápida o inmediata como uno quisiera, pero en el tiempo hay evidencia que la legislación se ha venido ajustando. Tal es el caso, como podríamos mencionar, en el Ecuador, en donde inicialmente el programa de fortificación se diseñó para que la sal contuviera de 50 a 100 miligramos por kilo y actualmente, con la generación evidenciada a través de las yodurias, los niveles se encuentran entre 20 y 40. El mismo caso, por ejemplo, tenemos en países que para corregir posibles excesos también han ajustado su legislación. En Guatemala, por ejemplo, actualmente se encuentra en un proceso de amparo las modificaciones que se realizaron al programa de fortificación de la sal con yodo y flúor en este caso. Entonces, como miramos, los programas se pueden ajustar, pero se pueden defender únicamente porque tenemos información confiable, la cual se puede presentar cuando sea necesario. Estos esfuerzos no han sido hechos por una sola persona y una sola entidad. Esto viene de alianzas público-privadas de acompañamiento de instituciones técnicas, las cuales hemos contribuido para el mejoramiento y mantenimiento de los programas. A manera de ejemplo, podemos observar la gráfica tomada de la información de la página web de la Red Global del Yodo, la mayoría de los datos. Algunos pueden ver la referencia de otros estudios. Aquí miramos que todos los países reportan sus medianas de excreción de yodo en orina. Si nosotros, a manera de ejemplo, vamos a tomar el caso de Guatemala, que es el que tengo más a mano, los datos reportados en esta página web son del año 2005, en donde la yoduria miramos que estaba adecuada. Sin embargo, tenemos datos más actuales que vienen del 2013 al 2018. Entonces también aprovechamos este webinar para hacer un llamado a todos los involucrados para que logremos compartir de forma oportuna la información y que en el momento que nosotros queramos ver la situación en el contexto global que se encuentra en nuestros países, podamos utilizar estos parámetros con los datos más recientes y vigentes que puedan tener. ¿Cuáles han sido los principales hitos en el programa de fortificación de la sal con yodo? Inicialmente teníamos que el enfoque de los programas venía a prevenir los desórdenes por deficiencias de yodo, pero enfocado a combatir o a eliminar los signos clínicos como era el bocio. Particularmente se escogió la edad de niños en edad escolar. Estudios realizados en los años 80 demostraron que la deficiencia de yodo afecta irreversiblemente el desarrollo del cerebro durante el embarazo. Entonces el enfoque cambió de incluir signos visibles, como el bocio, a signos no visibles, o sea que se incluían las dos evaluaciones. Actualmente sabemos que el indicador para evaluar el estado nutricional de yodo son los yodos en orina y ese es el que se está usando. Entonces el enfoque cambió a un estado óptimo de yodo para todos, porque se empezaron a incluir otros grupos etarios de población para evaluar el estado del yodo, como son las mujeres, particularmente las mujeres embarazadas. Entonces tenemos que esta información que se está generando ha demostrado que la deficiencia de yodo ha disminuido. Pero hay un aumento de ingesta de yodo que indica que es un poco más de lo adecuado. Y esta información también nos ha guiado para que el enfoque actual hablemos de una nutrición óptima para todos. Óptima quiere decir que no sea tan poca, que no tenga ningún impacto y que no estemos dando más de lo necesario que nos pueda traer también riesgos a la función tiroidea.
y para todos, que es para todos los grupos etarios. De tal forma que se evidencia que se necesitan herramientas y guías para dar un mejor seguimiento a los programas de iodación de la sal y asegurar esta nutrición óptima para todos. El programa de iodación de la sal es exitoso si se entrega sal de calidad adecuada. O sea que el nivel de iodación es el adecuado para el cual fue diseñado. Aquí no hay que olvidar que también los programas se deben de evaluar más allá de la iodación. Tenemos que entrar a temas de calidad de sal, que no está lejos de ser un tema relevante. La sal es un alimento, por lo tanto tiene que cumplir con todos los requerimientos que debe cumplir cualquier alimento. Este debe llegar a todas las personas para satisfacer sus necesidades y lograr el impacto deseado. Si nosotros logramos alcanzar esto, definitivamente se disminuye el porcentaje de población deficiente y también vamos a disminuir el porcentaje de población que tiene una ingesta de yodo más que la adecuada. Por lo tanto, se necesita tener un programa que esté diseñado e implementado correctamente para que tenga el impacto correcto. Pero para poder evaluar si estamos cumpliendo con esto, los datos de los que dependemos para la toma de decisiones y para informarnos también deben ser correctos e interpretados de forma correcta. Todos sabemos que la iodación de la sal es una de las herramientas de salud pública más exitosas de la historia. En esta gráfica observamos cómo el aumento de países con una ingesta óptima de yodo aumentó de 8 países a 121 países y el número de países que disminuye con una ingesta inadecuada va de 113 a 21 países. Aquí también volvemos a resaltar la importancia de contar con los datos de forma oportuna para que globalmente también nos podamos comparar con todo el mundo. Los antecedentes que se tomaron en consideración para la elaboración de la guía, pues partimos primero que ya existe y está vigente la guía de 2007 de evaluación de los desórdenes por deficiencia de yodo y monitoreo para su eliminación. Es una guía para gerentes de programa, pero se vio que los programas han evolucionado y hay necesidad de su actualización. De tal forma fue que UNICEF organizó un grupo técnico para discutir las prioridades de investigación para el monitoreo de los programas de yodo y sal y la determinación del estado de yodo en la población. El grupo de trabajo técnico estaba conformado por expertos y todas las organizaciones clave involucradas en la nutrición del yodo. USAID proporcionó fondos para el desarrollo de la guía. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos del grupo técnico de trabajo? Primeramente fue identificar las brechas del conocimiento relacionadas con el monitoreo de estos programas, tanto de la iodación de la sal como de la nutrición del yodo. Y segundo lugar, el grupo tuvo como objetivo llegar a un consenso sobre los temas seleccionados relacionados con el monitoreo de los programas, para responder la pregunta que por qué es necesaria la revisión de estas guías. Entonces tenemos que para responder esta pregunta es importante observar el modelo original de la iodación de la sal. Esta se centraba en la ingesta de yodo a nivel de sal adecuadamente yodada en hogares para satisfacer las necesidades y eliminar la deficiencia de yodo. Este estado de yodo se midió principalmente a través del yodo urinario en los niños de edad escolar. Y la meta original era que el 90% o más de los hogares estuvieran utilizando esta sal adecuadamente yodada. El nivel que se utilizó y que se utiliza todavía es de 15 miligramos por kilo, asumiendo que el consumo de sal son de 10 gramos por persona al día, llenando el requerimiento diario de los 150 miligramos que se necesita. Ahora todos sabemos que el modelo original era demasiado simplista y ya no se ajusta a la realidad de ingesta de la sal del día de hoy. El cambio más importante vino
a que los alimentos procesados y condimentos venían a ser una fuente importante de yodo en el estado nutricional. En este sentido, también se ha generado evidencia en donde poblaciones, puedo mencionar Guatemala, República Dominicana, recientemente un estudio muy pequeño en Honduras, consumen este tipo de alimentos para sazonar sus alimentos y que están disponibles entre el 70 y el 90% de los hogares. Muchos de ellos elaborados con sal yodada. De tal forma que estos dos fuentes de sal, la sal que se usa directamente en la mesa, como la sal que viene de los condimentos, sazonadores, cubitos utilizados en la preparación de los alimentos, siguen siendo y se constituyen hoy en la fuente principal de yodo para obtener ese estado óptimo de yodo. Otras fuentes de yodo, como pueden ser las intervenciones con micronutrientes cuyos suplementos maternos pueden tener yodo, en algunos casos los micronutrientes en polvo llevan yodo, pueden suplir este yodo, pero no son significativos. Estas intervenciones serían tema completo para otro webinar. Entonces, la conclusión de todo esto es que ya no se puede contar solamente con el dato de la cobertura de la sal adecuadamente yodada en los hogares para evaluar y dar seguimiento al programa. Ahora necesitamos conocer la situación de la sal yodada en alimentos procesados y condimentos. Aquí no estamos diciendo que tenemos que analizar el contenido de yodo de estos alimentos, pero sí es sumamente importante conocer la proporción de la población que los está utilizando y saber si estos alimentos son elaborados con sal yodada, porque miramos cómo se está desplazando el uso de sal por el uso de cubitos, por ejemplo. Entonces, las personas en sus hogares utilizan sal, pero terminan de dar el sazón y ese gusto a sus alimentos utilizando estos condimentos. Aquí también tenemos, por ejemplo, el caso de Costa Rica, en donde ya incluyó en su legislación que la sal para elaboración de consomés y cubitos debe de llevar yodo y en este caso del país de Costa Rica también flúor. Entonces, la conclusión es que toda la sal de calidad alimentaria para uso en la mesa o para la industria de alimentos debe ser yodada. Llegando a este tema, Ivette ya nos va a entrar directamente en lo que son las recomendaciones de la guía, por lo tanto, le voy a ceder la palabra a ella. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por darnos el espacio y tener la oportunidad de compartir las experiencias y los conocimientos en este grupo. Carolina mencionó en qué se basaba el modelo anterior, ¿verdad? Que era básicamente en la prevención o el control de las deficiencias. Y estamos hablando ahora, este es el modelo, vamos a hablar en un primer momento de qué se trata el modelo actual que se está proponiendo en la guía, en este contexto nuevo que tenemos de la inclusión de los alimentos procesados en el panorama. Entonces, hablamos, el paradigma ahora, o nuestra meta, es básicamente la nutrición óptima de yodo para todos. Y eso, como se mencionó, significa toda la población con un estado óptimo, disminuyendo la proporción de población que tiene deficiencias y disminuyendo la proporción de población que tiene exceso. Y se basa y se mantiene en la intervención de la yodación de la sal, que toda la sal de calidad alimentaria debe de ser yodada. Y si partimos de nuestro paradigma, entonces, ¿cuáles serían las acciones que tenemos que modificar en estos momentos a partir de la implementación de las guías o de las nuevas recomendaciones? Tenemos que comenzar con el tema de la línea de base. Hasta ahora la información que se tiene en todos los países básicamente parte del modelo anterior. Entonces probablemente sea necesario la nueva recolección de información en relación a estos nuevos indicadores que lo vamos a ir revisando a lo largo de toda la presentación o de estos nuevos datos que son necesarios para analizar el programa en este contexto actual. Y entonces planteándonos, ¿verdad?, cuál es la información y qué línea de base y qué información necesitamos recolectar,
tenemos que revisar nuestros programas y trabajar en el diseño actual. Aquí queremos hacer énfasis que en la mayoría de los países, una de las debilidades, sobre todo en la región, básicamente la hemos tenido en la coordinación de los programas, en el presupuesto y en la sostenibilidad. Entonces, se presenta como una oportunidad para que los países que aún no hemos logrado la sostenibilidad en términos de presupuesto también lo replanteemos en la revisión de nuestros programas. La etapa de implementación, la etapa de utilización. Y como ya se mencionó, toda intervención, toda estrategia de salud pública requiere un proceso de medición y de seguimiento. Y en términos de monitoreo, que es donde nos vamos a concentrar, el modelo plantea, ¿verdad? Como es lo correcto en términos de evidencia, el monitoreo de procesos. O sea, yo tengo que monitorear mi calidad de evasión de la sal, la industria, qué es lo que está pasando con la industria que están utilizando alimentos, si están utilizando sal yodada. Yo tengo que revisar si tengo baja cobertura y tengo que aumentar las coberturas y tengo que evaluar en impacto. Una de las debilidades que hemos tenido es que nos concentramos o en evaluaciones de impacto y ya cuando concluimos que estamos mal en determinada intervención, pero no hemos vigilado los procesos. Entonces, ¿cómo fortalecemos toda la parte de vigilancia y de monitoreo no basado en lo que ya tenemos y que nos permita dar seguimiento al programa como tal, ¿verdad? Entonces, estamos hablando en el modelo de mejorar cumplimiento proceso. Estamos hablando de aumentar coberturas, extender la ayudación de la sal en poblaciones que aún no hemos logrado llegar. Estamos hablando de ajustes a normas y regulaciones en donde hay nuevos elementos en el escenario como los alimentos procesados, entre otros. Y estamos hablando de que el modelo nos plantea asegurar que se logre la meta, pero sobre todo también la sostenibilidad. Voy a iniciar, ese es el modelo planteado, voy a seguir hablando de las recomendaciones, no necesariamente están en orden, básicamente la actualización plantea 5 recomendaciones. Están organizadas tratando de dar una coherencia de generación de información hasta la etapa, la recomendación de evaluar los programas en toda la población. Comenzando tal vez con lo más práctico, los kits de prueba rápida. Ustedes van a ir viendo en la presentación a lo largo de la presentación cómo la recomendación se vincula al modelo, en qué parte del modelo nos está teniendo el impacto y en qué vamos a incidir al implementar la recomendación. Tenemos que irnos asegurando que todos los aspectos planteados en el modelo los estamos abordando desde la perspectiva de monitoreo. Entonces, uno de los temas más prácticos es el tema de los kits y de las pruebas rápidas. Hasta ahora los hemos utilizado para monitorear calidad, evaluar cobertura y en algunos países de la región como herramienta educativa en las escuelas para sensibilizar alrededor del tema del consumo de la sal yodada. Aquí nos vamos a estandarizar y vamos a cerrar algunos conceptos. Los kits son un método colorimétrico, es un método cualitativo, ¿sí? Y que por supuesto es práctico, fácil de usar, lo andamos en la cartera, nos vamos al campo y nos sirve como una herramienta para, en algunos casos, para medir. Pero tenemos que estar clarísimo porque hay países o hay lugares donde se está utilizando como método cuantitativo, como la etiqueta del kit puede decir que tales y tales niveles y según el nivel de coloración determinamos el nivel. Ese es un concepto erróneo. Es un método cualitativo que solo nos permite evaluar si la sal tiene yodo o no tiene yodo. No podemos generar información ni hacer reportes basados en el kit en términos de contenido real o en términos cuantitativos. De tal manera que para yo medir realmente calidad y evaluar
cobertura, los métodos cuantitativos son necesarios y solo podemos evaluar calidad y cobertura tomando en cuenta los métodos cuantitativos validados que hemos desarrollado en los países. En la región, hasta donde tenemos información, hay países que han desarrollado sus propios kits. Ojo, siempre tenemos que estar alerta con el tema de calidad del kit, inclusive de la calidad, la metodología de los métodos cuantitativos también, para poder tener la información real, precisa y confiable. Y pues probablemente una de las primeras acciones como países que tendríamos que tomar, tal vez la más práctica, es revisar cómo estamos utilizando actualmente los kits en cada país. Porque sabemos que inclusive se está utilizando por la industria, básicamente por la industria de sal artesanal. Cómo la están utilizando, cómo la están interpretando. Y entonces una de las primeras cosas es normar y revisar. Pero la recomendación es clara y precisa. Solo se deben utilizar para diferenciar entre sal yodada o no yodada, pero no para medir el contenido real del yodo en sal. Y vamos a un tema bien sensible, que es el tema de la mediana urinaria. ¿Cuáles son los intervalos? ¿Qué significa? ¿Cómo le interpretamos? Tenemos que estandarizarnos estandarizarnos y quedar claro sobre el concepto del intervalo de yodo urinario. Comencemos con tener con claridad qué cosa es la mediana. La mediana es el punto que está en medio, el valor de la mitad de una medición que yo realice en un grupo de población. Y por lo tanto, ya de antemano partimos de la premisa que la mitad va a estar por arriba y la mitad va a estar por abajo. La concentración de yodo urinario en este caso es el indicador que se mantiene válido para medir la ingesta de yodo. Y se realiza con mediciones casuales de orina. Por supuesto, sabemos que la evidencia es que la variación de la mediana urinaria es alta, pero sin embargo que se ha concluido que sigue siendo un indicador válido. Se utiliza para medir población, no para medir el estado individual de la situación de yodo en este caso. Y hablando también de la mediana y los valores que hemos tenido de referencia hasta ahora, la mediana urinaria en la guía del 2007 para el grupo de edad escolar, el referente era que lo considerábamos adecuado entre 100 y 199 el rango, y cuando ya hablaban más de 200 estábamos hablando de un ingesta más que adecuado, y más de 300 estábamos hablando de exceso. En un estudio multicéntrico se evaluó para valorar la mediana urinaria relacionada con una población de 2.500 niños. ¿Qué pasaba con la mediana urinaria evaluado de forma cruzada, digamos, con la tiroglobulina, que es una hormona para medir el funcionamiento de la glándula tiroides? Y se demostró que el rango en este grupo etario de la mediana urinaria entre 100 y 299 se considera la función tiroidea medida por la tiroglobulina estaba normal. El riesgo empieza cuando la mediana urinaria está por debajo de 100 y arriba de 300. En conclusión, la guía plantea que ahora la mediana urinaria, el intervalo de edad escolar, puede establecerse de forma segura entre 100 y 299. Y vamos a continuar hablando del tema de la mediana, porque también cómo estamos interpretando y cómo estamos utilizando los datos. ¿Qué sucede? Si yo tengo bueno, como la mediana la hemos presentado tradicionalmente en forma de histograma, esto nos ha llevado a interpretar de forma incorrecta y asumir que el que está por debajo, asumirlo como proporción. Si yo tengo un país en una mediana con 120 y tengo una población que de 40% está por debajo de esa mediana y un 10% por arriba de 300, no podemos decir que ese 40% es deficiente o que tiene exceso.
con los métodos actualmente, la mediana no puede utilizarse para cuantificar la proporción de la población con deficiencia o exceso. Se requieren de otras pruebas estadísticas para poder llegar a esta valoración. Entonces, estamos diciendo esto, pero ojo, alerta, no más del 20% de las muestras deberían estar por debajo de 50 microgramos por litro. Esto representa un problema de salud pública y tendríamos definitivamente que intervenir. Por otra parte, entonces hemos hablado y tenemos la certeza de los datos, de los valores de la mediana, cómo leerla, cómo interpretarla en relación cuando hablemos de mediana y los valores con mucha certeza en los niños en edad escolar. Pero las guías del 2017, y partiendo de la premisa que el desarrollo cerebral se da en la etapa del embarazo y las deficiencias de yodo, como mencionó Mike, que se asocian a una serie de problemas de salud pública, en el 2007 se planteó ya la medición en mujeres en edad fértil y actualmente varios países reportan la medición no en escolares, sino en mujeres en edad fértil. Y más recientemente con la nueva evidencia se está motivando la medición en embarazadas, partiendo de nuevamente la importancia de mantener nuevos yodos. Y por eso la premisa se basa en niveles óptimos de yodo para toda la población, incluyendo por grupos etarios. Se está revisando también qué pasa con el yodo en lactancia y qué pasa con el yodo en niños menores de 2 años, pero son en proceso. En relación a los valores y los rangos de la mediana del grupo etario de las mujeres en edad fértil, la OMS ha determinado estos rangos, pero todavía se necesita evidencia para tener la contundencia que este rango puede ser asumido para las mujeres en edad fértil. Lo que sí está claro para todos los grupos es que menor de 100 es insuficiente, mayor de 300 es exceso. Eso es estándar para todos los grupos etarios. Y hemos hablado de nuevamente para toda la población y lo vamos a seguir discutiendo y vamos a hablar el estado óptimo de yodo en los diferentes grupos de población. Entonces, yo puedo, y hasta ahora nos hemos concentrado en medir determinados grupos de población. Yo puedo tener una mediana urinaria en mi grupo de población de 163 y estamos bien. No puedo decir que el programa está bien con la medición únicamente de un grupo etario. O sea, aquí, y tengo una mediana urinaria en embarazadas de 113. Aquí lo que yo puedo decir es que el programa está llegando bien y al grupo etario de niños en edad escolar, pero necesito revisar el tema, qué es lo que me está pasando con las embarazadas en el país. Entonces, en la medida que los recursos lo permitan, y esta es parte de la línea de base, deberíamos empezar a incorporar en los países y a estudiar la adecuación de las ingestas de yodo según su grupo de vulnerables, considerando en este caso a las embarazadas como un grupo vulnerable. Hasta ahora hemos partido de la información del yodo basado en las encuestas, en los datos de las encuestas nacionales, y son importantes y sí tienen su validez, pero tenemos que trabajar en cómo a través de esas encuestas trabajamos en identificar las disparidades y las variaciones. Eso incluye los diseños muestrales, que son uno de los problemas para que nos puedan dar la estratificación. Tenemos que revisar que en esas encuestas podamos incluir la otra información que está contribuyendo al estado de yodo, como los alimentos procesados, frecuencia, tipos de sal, marca, etc. Y concentrarnos en que los datos que se generen de las diferentes fuentes de información estén enfocados a dirigir las disparidades y mejorar el programa en su conjunto. Es importante, tenemos otras fuentes y en la región existen países que tienen sus sistemas de vigilancia bien estructurados y funcionando. Entonces tenemos que juntar cuáles son todas mis fuentes de información de tal manera que yo pueda tener una interpretación correcta, una triangulación, una verificación de las diferentes fuentes de información y tener la claridad de qué es lo que queremos medir y de dónde va a surgir el dato. Y vamos hasta ahora a dónde estamos nuevamente. Entonces hasta ahora reportamos, este es el país A,
quiero decir que el concepto de sin yodo es de menos 5 partes por millón, no de 0. Pero tengo el país A. El país A resulta que tiene una cobertura de 83% de hogares a los que llega yodo. Hasta ahora, hasta ahí estamos. El país A, bueno, puede decir, ok, mi cobertura está en 83% y tengo una mediana urinaria de 130. Perfecto. Pero esta disparidad la tenemos que abordar. 17%, 1%. En términos de derechos humanos, tiene que ver, todas las personas tenemos derecho a recibir la salud óptima y en este caso la nutrición óptima en relación al yodo. Pero hasta ahora, hasta ahí vamos. Pero ¿qué pasa? Y esta es uno de los nuevos insumos o herramientas que está planteando la guía, cómo yo al revisar mi cobertura de cara y cruzada con la mediana, cómo me aporta datos que me van a enfocar y dirigir dónde tengo mi problema. Entonces, en ese 17%, bueno, tengo una mediana baja, que está llegando la sal inadecuada, pero fíjense bien que en este que yo he clasificado en este momento como inadecuado ese rango, yo tengo una mediana aceptable de 136. Esto puede ser porque aquí tengo lugares de pobreza donde están consumiendo sal artesanal o que se produce localmente. Esto puede ser por el aporte de otras fuentes de sodio. El tema es analizar los subgrupos para trabajar nuevamente en las disparidades. Este es otro ejemplo. En relación a la pobreza, el estadio donde más pobre hay menos niveles de yodación óptimo, y en el caso del país B, en el caso de los datos, por ejemplo, esta lámina es otro ejemplo de cómo se asocia el estado de yodo en relación a la pobreza. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, donde es más pobre, o porque no puede comprar sal, o porque no hay disponibilidad, o porque la sal no está llegando adecuadamente, tenemos los niveles más bajos en relación a la mediana. Pero aquí me quiero detener un poquito porque quiero reflexionar en el ejemplo B. El país B ya hace otra revisión de datos en donde asociamos no solo la mediana urinaria, sino la mediana urinaria basada en la clasificación que ese país tiene en relación a los rangos. Si yo solo analizo la contribución, la sal yodada por niveles adecuados, yo no estoy evaluando cómo me contribuye en ingesta. El concepto de sal yodada adecuada, inadecuada o en exceso es variante para cada país y depende de esto. Eso es lo único que, ese indicador lo tenemos que tener. No es que sea incorrecto, porque me va a medir con ese indicador, con esas definiciones, basado en las definiciones de calidad, me va a medir la calidad de yodación de la sal. Diferenciemos, no la calidad del programa. Yo no puedo decir que un país está bien porque tiene 90% de cobertura. Yo tengo que decir que ese país está bien en yodo porque tiene una buena cobertura y porque tiene... Buenos colegas, disculpen la interrupción, solo tenemos varios comentarios que no se puede escuchar la presentación. Quisiera que por favor nos confirmen que sí todos están escuchando. Aquí en Sales del Istmo escuchamos la presentación. Bueno, muchas gracias a todos. Les vamos a pedir que por favor a quienes no están escuchando que revisen su audio y entonces, Ivette, podemos continuar. Gracias. Gracias. Entonces, volviendo al ejemplo, nuevamente le insisto, el concepto de sal adecuada o no adecuadamente me mide la calidad de yodación de la sal, la calidad del programa, el impacto. Yo lo mido asociando diversas variables, que es lo que está planteando la guía.
Entonces, por supuesto, pues deberíamos esperar si yo tengo sal sin yodo, obviamente voy a tener medianas más bajas, pero fíjense que desde esta perspectiva, lo interesante es que en las sales que yo encontré exceso de yodo, en este caso es mayor de 40, mi mediana está en 154, o sea, aún con exceso de la yodación de la sal. Mi mediana está bien, mi mediana, entonces no puedo tomar una decisión tan rápida y a la ligera voy a bajar porque si yo solo veo, ay, estamos llegando con demasiada sal, con niveles de sal muy elevados. Esto conste, es indicadores de niveles de sal yodada en hogares, ¿verdad? Estos niveles son referidos para sal yodada a nivel de hogares. Entonces, los retos pendientes es cómo avanzamos en un análisis estratificado en términos de población, en términos de cruces de variables y en términos de integrar la información de tal manera que la guía actualmente está planteando, y por eso hablábamos en el modelo, de definir una línea de base, incluyendo una serie de parámetros e indicadores para poder tener esa evaluación de cómo estén en yodo toda la población, ¿no? Entonces, hay una serie de variables que aquí están descritas en la tabla que tienen que ver con el región, geografía, posición económica, estatus socioeconómico y con el contenido de sal yodada en hogar. El tema de definición sin yodo es en menos de 5 partes por millón y las definiciones de inadecuado, adecuado, exceso, se deben de modificar o las debemos de procesar de acuerdo a la norma, ¿verdad? O de acuerdo a lo que tengamos, basado en los reglamentos. Y estos cambios no los deberíamos de hacer si no tenemos toda la evidencia para poder realmente definir cuáles son los niveles que el país debe adoptar en términos de regulación. Estas son unas de las variables en la guía, pero también en la guía se están planteando una nueva variable que es la variación de la sal yodada dependiendo de la calidad de sal. Ya sabemos, esta es una lámina que estamos tomando de una presentación del doctor Dari, y la norma de México plantea que el contenido de sodio de sal mexicana debe estar entre 30 más o menos 10 miligramos por kilo. Entonces, obviamente, ustedes podemos notar aquí que la sal refinada tiene un mayor cumplimiento, tanto menor de 20 o menor de 15 que se analizó. Está claro que el nivel de yodo en la sal varía según el tamaño del grano, según la humedad, según el tiempo de almacenamiento, toda la cadena de suministro que implica el tema de la yodación de la sal. Y está claro, por supuesto, que las sales refinadas tienen una variación menor. Pero hasta ahora hemos trabajado con estos tipos de sal. Pero ahora en México, en Guatemala, en Panamá y en otras regiones estamos con y de hecho México, Guatemala y creo que Panamá están planteando cambios en su regulación. Pero ahora estamos incluyendo sal con condimentos, sal gourmet, porque es una sal artesanal. Y entonces en esta nueva inclusión de sales y de términos y de esto, nos podemos debilitar el programa, por un lado, debilitar la parte de monitoreo, pero sobre todo volarnos, y me disculpan la palabra, la llevación de la sal en un país. Como decimos que la gourmet es artesanal, no se va a ayudar. Entonces, fácilmente emitimos en la resolución toda la sal artesanal no se va a ayudar, pero ojo, la sal artesanal es todo, no es la gourmet, es la que yo puedo hasta producir en mi casa y no me obligan a ayudar. Entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos y por eso es imperativo que analicemos
los tipos de sal y la variación de sal y cómo nos está yendo con la calidad de iodización de la sal según esto, ¿no? Es responsabilidad de todos nosotros, de las autoridades del país, pero de todos los que estamos metidos en el tema, ser cuidadosos y cautelosos en el tema de la toma de decisiones para modificar o cambiar una norma. Y la recomendación 5, realmente ahí no es 6, que se basa en, si hemos hablado tanto de los alimentos procesados y de los condimentos y de las inclusiones de sal, ya hemos hablado bastante del contexto, entonces tenemos que trabajar en el monitoreo del uso de sal yodada en alimentos procesados. Y aquí un ejemplo, Carolina mencionó algunos datos de la región, pero por otro lado, aquí les muestro un ejemplo de qué es lo que está pasando. O sea, ya partimos de que el consumo de alimentos procesados se ha incrementado, ¿no? Y que estos alimentos procesados en determinado momento nos pueden aportar de manera importante en el requerimiento de yodo, como en el caso de Egipto con el pan baladí, que es de alto consumo. Para los que han tenido la oportunidad y han comido riquísimo, nos puede aportar. Tenemos que saber esa información y quiero aquí ser contundente. No se trata de promover el consumo de alimentos procesados para solucionar mis problemas de yodo. Ah, no, como yo con el pan baladí, si eso es culturalmente aceptable, si eso cumple con el derecho de una alimentación con calidad, lo dejamos, pero no vamos a promover. No voy a decir que voy a incrementar el consumo de cubitos Maggi, o de cubitos, perdón la marca, disculpen, el consumo de cubitos de consomé y yo tengo resuelta mi vida con la ayudación de la sal. No, señores. Hay principios básicos que tenemos que cuidar, como el derecho a una alimentación adecuada y óptima y como el yodo llegamos de esa manera de una forma óptima para garantizar la salud, en este caso en tema de óptima de ello, ¿verdad? Entonces nuestras estrategias de comunicación deben estar basadas nuevamente en este tema. Entonces cuando hablamos de monitorear, y Carolina lo mencionó, no se trata de que vamos a estar midiendo yodo en los alimentos de sal, porque eso requiere una tecnología específica. En esa línea de base que hablamos, que tenemos que mencionar, que mencionamos en el modelo y que está en este nuevo contexto, hay 3 premisas básicas con las que tenemos que trabajar. ¿Cuál es el consumo de alimentos que más aportan a la ingesta de sodio? O sea, tenemos que, lamentablemente, las frecuencias de consumo se han disminuido, las encuestas de consumo han desaparecido por su alto costo. Nuevamente no se trata de empezar a hacer encuestas de consumo, pero sí buscar la oportunidad para ver cómo podemos obtener el dato de cuáles son los alimentos en el país que están aportando más a la ingesta de sodio y yodo. ¿Cuál es la disponibilidad de los alimentos procesados que utilizan sal como ingrediente? Y la otra premisa básica es la calidad de sal utilizada en la industria de alimentos, que debe estar yodada, y lo hemos venido insistiendo a lo largo de toda la presentación. Toda la sal de calidad alimentaria debe de ser yodada. La estrategia se mantiene y estamos en estas nuevas recomendaciones trabajando en reforzar y fortalecer la parte de vigilancia y monitoreo de cara a estos nuevos elementos. Entonces, nuestro primer paso, ¿y qué debemos hacer los países? Es sentar, y aquí hay países que están reunidos para participar en estas sesiones en grupo. Ojalá puedan hacer un ejercicio después de sentarse para que decidan un poquito cuáles son los próximos pasos. Pero la guía orienta a recomendaciones en este contexto, y la primera ejercicio es qué es lo que queremos medir, vinculado a cuáles son mis fuentes de información. 3 hitos. ¿Qué quiero medir? ¿Cuál es mi fuente de información? ¿Y cómo la voy a analizar? ¿Y cómo me va a llevar a tomar una decisión y trabajar en los ajustes al programa? Por supuesto que cada uno puede tener una webinar de 2 o 3 horas
por sí solo, por cada una de las recomendaciones. Este es un inicio de la presentación y diseminación de la guía, pero es un inicio para que los países también avancemos en la implementación de la guía. De suerte que se ha mencionado que se ha formado esta alianza IGN, INCAP, UNICEF, OPS y otros actores que podemos ir acompañando los procesos desde el nivel de país o desde el nivel regional, inclusive desde estas sesiones de webinar. Así que los invito a que, además de las preguntas, nos generen en esas preguntas temas para futuras webinars que podemos motivar y organizar con este grupo. Agradezco muchísimo la oportunidad de darle y espero que podamos responder a todas sus preguntas. Bueno, muchas gracias a nuestras presentadoras, Carolina e Ivette, por esta explicación tan detallada de lo que el tiempo nos permite, las recomendaciones. En conclusión, la guía del monitoreo nos está proporcionando herramientas programáticas para mejorar el monitoreo y básicamente la información que obtenemos de los programas. Anterior, por favor. E interpretar los hallazgos. El día de hoy se compartieron varias recomendaciones, pero la información que tiene la guía es muchísimo más extensa y un punto que nos interesa mucho es, una vez ustedes la lean, la conozcan, traten de implementarla en sus países, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes tienen para todos los organismos que participaron en la elaboración de la misma y para UNICEF, que promovió este grupo de trabajo para poder de alguna forma validar esa información que está allí o hacer las mejoras pertinentes? Además, también les instamos a que esta guía la puedan utilizar. Como les mencioné anteriormente, está disponible en varios idiomas. La edición en español ya está lista. Lo único que estamos esperando es ya la publicación final y esperamos muy pronto enviarles por vía correo electrónico el link de la página web donde ustedes la pueden descargar. También es importante mencionar que en nuestros países hay soporte disponible para los programas, ya sea por pares en otros países. Las experiencias que otros colegas, otros ministerios, la academia, otros organismos han tenido con su programa de iodación de sal, y otros organismos internacionales y regionales como UNICEF, el IGN, que tiene un representante en cada país, donde dentro de la información que les vamos a enviar por correo electrónico, les vamos a dar el listado de los coordinadores país del IGN con quien ustedes se pueden contactar. Solo quisiera también mencionar que para América del Sur tenemos a nuestra colega Ana María Giga, que ustedes conocen, y también para cualquier duda se pueden contactar con ella sobre información que deseen compartir de su país. AID, que ha proporcionado muchos aportes técnicos y financieros para el logro de esta guía. El INCAP, Nutrición Internacional, GAME y otros organismos que también participan. Entonces vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Ya tenemos algunas, básicamente comentarios, preguntas que vamos a leer.
La presentación, la grabación, la guía, si está disponible, o el link para que la puedan bajar, va a estar disponible en vía correo electrónico y la web. Entonces me pueden enviar un correo electrónico a mguamuch@incap.int para que yo se las pueda enviar. A través del chat les voy a escribir mi correo electrónico. Solo para empezar, tenemos varios comentarios que creo que es importante, que aunque no son específicamente sobre las recomendaciones de la guía, creo que es importante mencionarlos. Y uno es de nuestro colega Sergio Moreno, de México, dice: respecto a las políticas de reducción de consumo de sodio, las campañas de comunicación no informan sobre los logros alcanzados por la iodación de la sal. Y esto ha generado una imagen negativa de la sal en la población. ¿Consideran recomendable que estas campañas también incluyan mensajes sobre los beneficios de un consumo adecuado de sal? En efecto, por eso es que durante la introducción enfatizamos la importancia que las recomendaciones de la OMS en cuanto a la iodación de la sal y la reducción del consumo de la misma no son estrategias complementarias que no están en contra una de otra. Y es muy importante que en estas campañas de comunicación, la recomendación, como dice nuestra colega Ana María Giga de Perú, que a la gente se le haga saber que debe consumir poca sal, pero que se debe asegurar que esta sal esté bien yodada. Porque si está consumiendo poca sal, pero resulta que la sal no lleva yodo, entonces ahí ya tenemos un problema. Estamos agravando los problemas que ya tenemos. Por otro lado, tenemos un comentario. Voy a leer dos comentarios juntos, tal vez para que nuestras colegas lo puedan responder. Tenemos a nuestra colega Carolina Tavares Valdés, de República Dominicana, donde dice: ¿debería la sal rosada del Himalaya yodarse? Sabemos que naturalmente contiene yodo. Se está haciendo muy popular aquí en República Dominicana y se han establecido control de calidad para este tipo de sal. Ella pregunta. Luego tenemos una pregunta de nuestro colega Sergio Moreno de México, donde dice: las mayores fuentes de ingesta de sal han cambiado y en la actualidad la mayoría proviene de alimentos procesados. Sin embargo, las recomendaciones de monitoreo se enfocan en hogares. ¿Consideran que sería mejor reforzar la legislación de tal manera que también sea obligatorio el uso de sal yodada en alimentos procesados? En México es obligatoria la yodación de sal para la industria alimentaria. Antes de darle la palabra a mis colegas para que respondan, solo quisiera mencionar que, tal como se mencionó durante la presentación, considerando que cada día los alimentos procesados, nos guste o no, no es que estemos promoviendo su consumo, tienen un aporte importante tanto de sal y por consiguiente de yodo a la dieta. Es importante incluir esa sal que la industria alimentaria está utilizando en los monitoreos. Y aquí estamos hablando, ojo, del uso de la sal. No estamos hablando de monitorear alimentos procesados, porque entonces ahí ya complicamos el esquema de monitoreo. Estamos diciendo que la sal que use la industria de alimentos debe ir bien yodada. Y entonces le dejo la palabra a mis colegas para que puedan responder. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Mónica. Ok. Bueno, muchas gracias por la pregunta del Himalaya. Ese es un tema bien sensible y de hecho, bueno, hay
primero, es una sal que se está promoviendo como gourmet, y en todo este movimiento y boom que hay para mí desde que a veces llevan unas distorsiones del tema de consumir los alimentos más sanos, entonces es como se está promoviendo como en esta moda de buscar lo que no tiene esta composición, lo que no tiene aditivo, lo que tiene eso. Entonces, pero es una sal, es la sal gruesa, es la primera capa, es la sal de nata, es la nata, la que no se muele, pues es la sal sin moler. Debe estar yodada. Los controles de calidad se deben de pasar, se deben de basar en la premisa. A mí me encantó la experiencia de Panamá. Panamá tiene su legislación que toda sal debe estar yodada. Y AUPSA, que es la institución, digamos, porque esta es sal importada. De hecho, no la permitimos no la producimos en los países porque es muy costosa. Entonces, Panamá tiene, y Perú es obligatorio yodarla. Ahí no hay donde discusión y por eso insistimos, toda sal de calidad alimentaria debe ser yodada. Y Panamá tiene un sistema que le permite que toda la sal importada, llámese Himalaya, porque hay otras marcas, incluyendo peruana, debe demostrar sus registros, ¿verdad? Debe demostrar sus registros y su evidencia de que está yodada. Y eso lo hace el ministerio que regula el tema de la sal importada, ¿verdad? Entonces, eso es parte de por qué tenemos que revisar nuestros programas. Entonces, no es un tema que es cara, solo va a llegar porque solo X porcentaje de la población la puede consumir. No, todos tenemos derecho a recibir una nutrición óptima en todo y una educación de las mejores prácticas para nuestra alimentación, ¿verdad? Entonces, esa es la premisa y ojo, eso es lo que está permeando las leyes en los países para cambiar la regulación. Y no podemos abrir esa brecha. Yo voy, Mónica. Sí, yo voy a completar un poco lo que dijo Ivette y quiero dos reflexiones aquí. En un sentido, aquí nos llama al actuar de todos, porque estamos hablando también de un problema de salud pública, pero hay un tema de comercio internacional. Cuando uno mira el mapa de los países en el mundo donde existen estos programas de fortificación de sal con yodo, miramos que esta estrategia global, y debería ser un tema que el IGN suba a la Organización Mundial del Comercio juntamente con otras organizaciones como la OMS y los que están ahí citados en esta última diapositiva, para que se tome y prevalezca este tema a nivel de la salud mundial. O sea que esto es un reto que hay que tratar. Por otro lado, ya Mónica refirió que sería imposible monitorear los alimentos para ver si la sal está siendo una fuente adecuada de yodo. Entonces aquí la recomendación es, como es el caso de México, Guatemala y otros países, en donde toda la sal, ya sea para el consumo humano directo o para la industria de alimentos, debe de tener yodo. E identificar esas fuentes alimenticias que tienen una proporción de consumo importante en la población. Tal es el caso de los consomés, los cubitos, las sopas deshidratadas, por ejemplo, y a esta industria de alimentos realizar el monitoreo para verificar que efectivamente están utilizando sal yodada para la elaboración de los productos. Entonces, la información también nos va a servir para identificar los alimentos que estén aportando de forma importante yodo a la alimentación. Muchas gracias. Carolina y Ivette. Aquí les voy a leer dos preguntas. Una es de la colega Marcela Pico de Colombia. ¿Cuál es la recomendación al respecto de la yodación para los sucedáneos de la sal? Según el Códex, entiéndase sucedáneos como sales gourmet, sales bajas en sodio, etc. Y la otra es de nuestro colega Ernesto Villagrán. Él dice, ¿cuáles son las normas mínimas de calidad de la sal artesanal para considerarse de calidad alimentaria? Y después les voy a leer otras preguntas que están relacionadas a la parte de indicadores biológicos.
Pues muchas gracias por las preguntas. Realmente son unas preguntas muy interesantes porque precisamente el concepto de sales bajas en sodio, sales saborizadas, sales condimentadas, es la salida que se está buscando para que estas sales no tengan yodo. Pero entonces yo respondo también con una pregunta. Alguien que tiene una sal reducida en sodio por tener un problema crónico y que necesita menos ingesta de yodo, ¿lo vamos a condenar a que encima tenga deficiencia de yodo por no estar consumiendo yodo a través de la sal? Yo creo que ese es el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer cuando estamos abriendo puertas. Lamentablemente, las excepciones muchas veces se vuelven la norma. Entonces, la recomendación sería es que todas las sales, inclusive se deben definir, deben de contener yodo y en algunos países también flúor. En el tema de las normas mínimas, pues los países que tienen estas normas están identificados, el contenido de sodio, el contenido de humedad, las purezas, los metales pesados, o sea, es una norma bien compleja. Los que no la tienen está como norma supletoria el códex. No puedo describir en este momento todos los requisitos mínimos, nosotros se las vamos a hacer llegar por esta vía, pero para que una sal sea considerada de consumo humano, debería cumplir esto. Por ejemplo, el 97% de sodio, de cloruro de sodio. Y tiene los niveles mínimos de sulfatos, de magnesio, entre otros. No sé si respondí, pero es una norma sumamente extensa, pero ahí está para referencia y lo mínimo debería de ser cumplir con esa norma para hacer sal de calidad alimentaria. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de una colega de apellido Espinosa, donde ella nos pregunta si la propuesta de un programa de erradicación de desórdenes por deficiencia de yodo, las intervenciones deben ser integrales. ¿Qué papel juegan los programas de tamizaje neonatal para tener una mirada integradora para el hipotiroidismo congénito? Y luego tenemos una pregunta de Chile, donde ellos nos dicen, pensamos que existe una preocupación en un grupo de edad especial y vulnerable como son los preescolares de 2 a 5 años. ¿Se tiene conocimiento del estado nutricional en este grupo? ¿Existen estudios en preescolares, recomendaciones alimentarias para lactantes en los cuales no se recomienda el uso de sal? Le dejo la palabra a mis colegas. Muchas gracias por las preguntas. Sí, ese es, por razones de tiempo, no lo pudimos abordar. Recuerden que ahora vamos a trabajar en nutrición óptima en todos los grupos etarios y por eso estamos hablando de empezar a recolectar información de la embarazada y de la mujer en edad. Bueno, ya algunos países comenzaron con mujer en edad fértil, pero precisamente el tema de embarazada en la medición se asocia a la medición, al screening, al tamizaje neonatal, la medición de las pruebas de yodo al nacer. Esa es otra cosa, la TSH neonatal, esa es otra cosa que está incluida, se menciona, se describe, pero que por razones de tiempo, es de la parte de lo que tenemos que fortalecer en el programa. O sea, vamos a herir. Lo que pasa es que algunos países ya los tienen como parte de sus protocolos, otros han comenzado y otros ni siquiera lo hemos considerado, pero agradezco, es totalmente válido el abordaje, no solo, no desde la perspectiva de por desorden, es desde la perspectiva de que mi embarazada vaya bien. Si voy a medir a mi embarazada, mido que mi recién nacido nazca bien a través de estas pruebas. Es un indicador incluido en el programa. En relación a Chile y a estos grupos etarios, porque aquí hay, si vinculamos las dos preguntas, en una estamos hablando de recién nacido y en otra estamos hablando de los preescolares, e inclusive ustedes vieron en la diapositiva que yo presenté que tenemos la edad de lactante. Es decir, qué pasa con las mujeres, el yodo en la mujer lactante, pero qué pasa con el lactante. O sea, una mujer tiene que ser suficiente de yodo para poder hacer el aporte a través de la lactancia materna. Aquí hay todo un reto y todo un tema porque
y se están revisando en países, particularmente, por ejemplo, como en Estados Unidos, que la ley no mandata, no es obligatoria la evaluación de la sal. Se ha revisado todo el tema de qué suplementos, qué complementos, qué tienen los contenidos de yodo. Estamos en eso, todavía no se han precisado los datos para estos grupos etarios. Pero bueno, Chile es un país que tiene mucha información, muy avanzada, muy clara en sus procesos. Yo nuevamente aquí como Carolina generemos la información nosotros. Y hay la oportunidad de que se genere la información en nuestras poblaciones y en nuestros grupos etarios. Pero no tenemos nada concluyente en relación al yodo en esos grupos etarios. Se ha llegado en términos, hasta ahora en términos de yodación de la sal, pero requiere de más profundidad. Bueno, ya tenemos unos pocos minutos. Vamos a leer, hay varias preguntas y comentarios. Varios de ellos están relacionados con muestreo, con el diseño, con el tema de la yodación de estas sales artesanales, gourmet, la sal de ganado. Y tenemos una pregunta específica de nuestra colega Lisette Vanegas, donde ella pregunta si es necesario fortificar la sal de consumo de ganado y si debe regularse en el marco legal de los países. Voy a aprovechar para responder esta pregunta. El tema de que se fortifique, de la sal para consumo del ganado es que muchas personas que están alrededor de la crianza de estos animales y que no se utilizan sal yodada, también consumen de la misma sal. Entonces, le están dando al ganado sal sin yodar y ellos mismos están consumiendo sal sin yodar. De esta forma es que por estas personas que están a riesgo, por ejemplo, Panamá decidió incluir dentro de sus reglamentos la obligatoriedad de la fortificación de la sal para consumo de ganado y así proteger a este grupo a riesgo. Y de paso, pues también los animales se benefician del yodo. Pero sí, específicamente todo esto es importante, estas decisiones es importante que se incluyan en los reglamentos, que al final es la base legal que respalda estas decisiones y todas las acciones que se toman a partir de los datos del monitoreo. Tenemos un comentario de nuestros colegas Ana María Giga y Sergio Moreno sobre la importancia de verificar y monitorear que todas estas sales como la sal de maras en Perú estén fortificadas. Además, proponen que es de suma importancia que los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y UNICEF tengan un pronunciamiento específica, incluso ante la Organización Mundial de Comercio, sobre la importancia que se fortifique todo tipo de sal para consumo humano, ya sea que sea de consumo directo, la sal de mesa o la sal que utiliza la industria alimentaria, que ese es uno de los principales mensajes del webinar de hoy. Venezuela hizo una consulta sobre métodos de toma de muestra. Le vamos a enviar la información vía correo electrónico si nos hace llegar. Chile hace la pregunta de cuál es el método cuantitativo que recomiendan para determinar yodo en sal. Tenemos el método oficial que está descrito en la AOAC, que es la Biblia de los métodos de laboratorio casi, donde el método más fácil es el método por titulación con tiosulfato. Este es en general los métodos que aplican los laboratorios. También hay otros métodos que se pueden aplicar. Hay métodos cinéticos que se pueden utilizar. Lo que queremos enfatizar es que las metodologías
puedan estar validadas para asegurar que en efecto los resultados que vamos a obtener son confiables. Tenemos una última pregunta que ya se nos está, todavía tenemos algunos minutos. Tenemos una consulta de la colega María Domínguez que nos dice, ¿cuál es la mejor fuente de iodación en la sal? ¿Con iodato de potasio o yoduro de potasio? Por estudios en muestras de retención, sabemos que el yoduro por su naturaleza es inestable. Sin embargo, en algunos países como Colombia, solo existe la posibilidad de iodatar la sal con yoduro. Y en este caso les voy a dar la palabra a mis colegas para que puedan responder esta pregunta y que puedan despedirse del webinar. Bueno, mucho gusto. Es bien importante esa pregunta y precisamente cuando mirábamos el esquema inicial, esto estaba enfocado que el programa ha sido acompañado de investigación y desarrollo. Precisamente el tema del yoduro, que era el recomendado para fortificación de sal, no podía ser aplicado en las sales que tienen alto contenido de humedad, que tienen alto contenido de impurezas porque es muy inestable. Desconozco la razón por qué no se puede utilizar yodato en Colombia. No sé si es por una razón legal, pero el yodato es más estable para la fortificación de sales que no tienen un bajo contenido de humedad y están libres de impurezas. Entonces, sí hay una opción, el yoduro es más inestable, es cierto, y por eso está la opción del yodato, le podemos mandar la información. Y aprovechando el uso de la palabra, después se la pasaré a mi colega Ivette. Yo quiero agradecer la paciencia que tuvieron de mantenerse conectados durante el webinar. Los últimos temas que mencionaron sobre el muestreo, las sales que tienen que estar todas fortificadas, la evaluación y el tamizaje de la TSH neonatal, son temas sumamente importantes y que debemos abordar. Es imposible, y no era el propósito de este webinar, entrar en esos aspectos. Sin embargo, debido a la relevancia que tienen, pues serían los temas que posiblemente podríamos seguir abarcando en otras oportunidades. Nosotros hemos conjuntamente para otros programas, no precisamente para el de la sal, hemos diseñado sistemas de muestreo específicos que puedan garantizar los resultados de las evaluaciones con poco número de muestras sin perder la significancia estadística. Les agradezco, quedamos a la orden con INCAP para seguir colaborando con este programa que es un bien público mundial, diría yo, porque sin este programa, pues las capacidades físicas y mentales del mundo estarían comprometidos. Es un problema de salud que tiene repercusiones económicas para nuestros pueblos. Ahora les dejo la palabra a Ivette para que ella pueda despedirse. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que creo que se han recalcado y dicho los temas importantes, así que solo me restaría invitar a los países que se formen los grupos y que se inicie el proceso. Las guías de monitoreo de los alimentos procesados también hay países que se están haciendo ejercicio, están también en curso. Hay una serie de herramientas que todavía están en curso y que vamos a tratar, si logramos consolidar el grupo de la región, mantenerlo informado. La guía tiene mucha información acerca de los diseños muestrales y la parte del análisis estratificado por grupos poblacionales y geográficos, pero de todas maneras quedamos abiertos de que si no encuentran en la guía la información, este foro quede también como un espacio de consulta. Muchas gracias a todos y que su resto de la semana sea maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedaron varias inquietudes por responder. Les vamos a agradecer que por favor quienes no nos han enviado su correo electrónico, que nos lo hagan llegar. Aquí les voy a escribir mi dirección de correo electrónico. Y les agradecemos su atención y su asistencia a este webinar que es tan con esta información.
También les vamos a enviar por correo electrónico una encuesta para que ustedes puedan evaluar el webinar. Toda la retroalimentación que ustedes nos puedan enviar, ya sea con relación al webinar o a las guías, cuando ustedes ya las lean, las usen, va a ser muy importante para nosotros. Y entonces, por favor, si no nos han enviado su correo electrónico, pueden enviarlo a mi correo mguamuch@incap.int. Y yo les vamos a estar haciendo llegar toda la información, la presentación, la grabación, el link para la guía, y esperamos que este sea el inicio de un contacto de colaboración en toda América Latina. No sé si nuestra colega Yvette Fauch de UNICEF Regional Panamá tiene algunas palabras finales. Por mi parte, muchas gracias por su atención. Hola, sí, buenos días a todos. Solamente quisiera agradecer a todos por su participación. Bueno, estaremos trabajando con nuestros colegas de ING y INCAP para enviarles el enlace al webinar, la presentación y el enlace a la encuesta. Y bueno, esperamos poder estar en contacto y seguir trabajando en este importante tema. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos a todos. Que tengan un feliz día. Fue un placer. Adiós.